más allá de las implicancias que pueda tener para cada uno de nosotros un determinado número, a veces la fiesta de cumpleaños, algún hecho importante en la vida y demás, los números en todas las tradiciones, en todas las culturas, tienen un simbolismo muy particular. Evidentemente, si ustedes consultan el diccionario de símbolos, se van a encontrar con el 1, el 2, el 3, el 4 y van a decir, bueno, todos los números son simbólicos. Es verdad que algunos números tienen una particularidad simbólica, pero el que hoy nos convoca, el número 7, es posiblemente de todos ellos el que más se encuentra en distintos elementos de la naturaleza e incluso de la construcción cultural de las sociedades. El 7 es un número que suma dos cosas claves. El 3, que es la Trinidad y la reintegración. La Trinidad para buena parte de las tradiciones de Oriente y de Occidente, y en algunos casos como símbolo de reintegración. El 1 creativo, el 2 que divide, separa, y el 3 que vuelve a reintegrar, y que es la suma de los dos anteriores de manera notable, más el 4, que es el ser humano. O sea, la Trinidad y el ser humano. Según la tradición judeocristiana, y también, ¿por qué no islámica?, Dios creó los cielos y la tierra, separó los cielos y la tierra en 7 días, en 6 días para ser exacto, y al séptimo descansó. Se lo agradecemos porque en algún sentido nos dio un aliciente, si no, Dios mío, si hubiese creado esto en 150 días, sería complicadísimo el tema de los fines de semana y los feriados. Pero, más allá de esta chanza, esos 7 días de creación repiten también una cantidad de elementos en ese séptuplo que se da en todo un simbolismo notable. Los 7 planetas visibles que formaron parte del universo de muchas tradiciones, los 7 días de la semana que hacen referencia específicamente a el desarrollo del tiempo en la vida cotidiana, el primer día, el segundo, el tercero, hasta el sexto y justo el séptimo de descanso, con nombres muy particulares, en algunos casos con números, ¿no? Porque son directamente la expresión de la vida cotidiana mercantil, ¿no? Como en portugués, segunda-feira, tercera-feira, terceira-feira, etc. Pero el sábado y el domingo, que son tradiciones que vienen directamente del judeocristianismo. Y también el 7 ha dado una significación notable, un simbolismo notable en el conocimiento. Hablaremos de las 7 artes liberales, hablaremos de los 7 pecados capitales que forman parte de la condena que según Dante tenemos en el purgatorio, y fundamentalmente los séptimos cielos como la máxima expresión, o el séptimo infierno como la máxima expresión, a pesar de que luego Dante son 9, sobre la base de algo a lo cual podemos acceder en tanto conocer. 7 que de alguna manera representan las etapas de ciclos en el ser humano. 70 veces 7. 70 años es la vida de una persona completa, se decía en Aristóteles y se decía en los proverbios. El 7, que multiplicado 7 veces, da otro número que justamente tiene otro simbolismo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 son los que aparecen en la Biblia como los mensajes de condena. El número 7 marca muchísimas de las instancias de la cultura occidental. Y a pesar de que todo ello se haya supuestamente perdido, el símbolo no se pierde. En realidad, en muchos casos,
dejamos de observarlo simplemente, o dejamos de comprender o de poder analizar ciertos aspectos, valga decir que seguimos en el ciclo del 7 de una manera muy notable. No podemos escapar a ello. Las 7 etapas que rondan la vida humana, que conforman una vida humana completa, son de alguna manera el camino trascendente del ser humano. Hoy vamos a trabajar con este número particular. Vamos a ver algunas obras que trabajen sobre ello y vamos a analizar el simbolismo que esto encierra. Obviamente vamos a estar muy bien acompañados, detrás hay algo muy particular, tenemos una obra muy, muy notable, pero fundamentalmente vamos a trabajar desde todos los puntos de vista del simbolismo, no aferrándonos exclusivamente a una tradición, sino también hablando de otras y haciendo un puente con ellas. Pero nada de esto sería posible si no estuviese acompañado de mis dos queridos amigos y colegas en esta brega, en esta lid, en esta batalla en la que nos encontramos en Reporte Minoritario, que siendo minoritario justamente tiene que hacer frente a molinos de viento muy, muy grandes. Vamos a empezar por la derecha con la condesa Midi Radonsky, recién llegada de la Santa Madre Rusia. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un poco bajo. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, doctor Procónsul? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo pasó el fin de semana? Bien, tranquilo. Bien. Sí, muy bien. Muy bien, Muy perfecto. Perfecto. ¿Disfrutó de alguna película, algo? Sí, estuve viendo buenas películas, pero viejas, no en el cine. Ajá. Vi buenas películas. Bien. Vi bien. Wicker Park, que la recomiendo muchísimo. No Ajá. recuerdo el director. Muy buena. Bien, bien, muy bien, muy bien. Todo bien entonces por ese lado. Todo bien. Hay algunas noticias un tanto... Sí, vamos a dejarlas. Sí. Está complicado. ¿Qué vamos a hacer? Está complicado el mundo. Sí, en fin, es así la cosa. Por otra parte, a mi izquierda, y no por eso con menor gradación de ninguna manera, nuestro procónsul de todas las prosopopeyas, el hombre que lleva los libros de actas de todas las instituciones, de todas, desde el Banco Mundial hasta los archivos generales del Vaticano, el hombre que de alguna manera es directamente convocado por todos los grandes, el Dalai Lama, todos, para consultarlo sobre los temas que hacen el Metropolitano de Moscú. El otro día ¿Lo consultó? Sí, yo pero estaba... no entiende ruso el procónsul. había un traductor, no, era un traductor del ruso al guaraní, una cosa muy particular. Yo estaba ahí presente y el procónsul contestó perfectamente. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos con alguna pequeña avería del comienzo del invierno inminente que me tiene un poquito a mal traer con la garganta y un resfrío. Sí, estamos, yo estoy hoy, no estoy con el Dalai Lama, estoy con el delay. Muy bien. La gripe muy no me impide muy bien. pensar estos Muy bien, el humor. calambures. Muy bien, Muy bien. Los retruécanos. Qué mal. Por eso es el procónsul de todas las prosopopeyas. A mí no me pregunta si vi películas, ¿no? O sea, Sí, justamente voy... los tengo re podridos ya. No, al contrario. Cuénteme porque me dijo algo, pero cuéntele a nuestro fui numerosísimo público. Fui a ver la última de Misión Imposible, así que estoy dispuesto a pelearme con toda la entidad. Uy. Sí. Epa. A sumergirme en un submarino, a Muy bien. hacer desastres. Muy bien. Bien. Fui con puro Ethan Hunt. Y después me metí una maratón de 3 películas. Se vio todo. Me vi las 4 Bien. películas de Macquarie, así que Perfecto. estoy un fin de semana de espionaje y Muy bien. de mucha pelea, mucho correr por lugares. Muy bien. Muy bien. Tirado en la cama con un poco de fiebre, pero bueno, Bien. sobrevivimos. Y se ha levantado para venir a Sí, me he acompañarnos. levantado hoy para Muy venir. bien, muy bien. Bueno, yo también estuve viendo algunas películas. ¿Qué estuvo viendo? Bueno, sí, continuemos. Claro, eran en blanco y negro, pero no recuerdo. No el recuerda el director año. no, sí, bueno. Eran unas películas. ¿Del 40 y algo? Un poquito Qué rápido que vamos a la cornisa. No son 3:30 todavía. Cornisa. Todavía. Terrible. Esto directamente es el Empire State, ¿no? Las cornisas allá arriba. Bien.
Señoras y señores, para comunicarse con nosotros las redes son: las preguntas deben ser enviadas al número 11 40 41 96 60. Repito, 11 40 41 96 60. Ahí uno de nuestros más de 1.600 agentes va a recibir su pregunta. Luego, pueden comunicarse por Instagram a @reporteminoritariobtx, todo juntito, lo tienen aquí abajo igualmente. Twitter, @rminoritariobtx también. Les recomendamos, por supuesto, que todo esto lo pueden volver a ver y parte por parte y analizado y con todo el material en la página de nuestro querido Matías Mazzetti, que sube en las semanas todo el material que comporta lo que se cita en este programa, amén de, por supuesto, ¿no es cierto?, Vorterix, que sube a YouTube los programas. Seguramente si en este momento no lo pueden ver por alguna actividad que están desarrollando, nos pueden ver en otro momento y con muchísimo gusto estaremos contentos de que así sea. Bien, muy bien. ¿Estamos preparados? Sí. 7, 6, 5, bien. Bien, perfecto. Ethan Hunt. Sí, por supuesto. Muy bien, exactamente. Let's fuse the bomb. ¿Qué tengo detrás? ¿Qué tengo detrás? Qué bonito. Bueno, esto es una maravilla, ¿no es cierto? Sí. Estas son las 7 virtudes, así llamadas, pintadas por Botticelli y Polaiolo, ¿sí? Se nota claramente quién pintó cada una, van a notar los pliegos y sobre todo los colores y las telas. Hay una línea común cuando se trata de Botticelli, ¿no? Por ejemplo, las dos rojas muy notables son botticellianas, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que vean, primero vamos a nombrar un poquito el contexto, ¿no? Esto fue pedido por el Tribunal Mercantil de Florencia con la finalidad de justamente decorar, ¿no?, lo que sería el ámbito del tribunal. Hoy yo no quiero imaginarme qué pedirían los jueces, ¿no? Sobre todo por las últimas implicancias, ¿no? En fin, estos señores pidieron, ¿no es cierto? Esto se llama un retablo. Retablo es justamente 7 tablas en este caso, pintadas al óleo, por supuesto, que representan, bueno, cada una de ellas las 3 virtudes teologales y lo que podemos llamar también las virtudes que comportan la vida cotidiana, la fortaleza, ¿no es cierto?, la sabiduría y demás. Sí, los 7 dioles. Exactamente. Elohim, perdón. Y son 7 mujeres. Claro. Lo femenino, ¿no es cierto?, el espíritu femenino es la marca justamente de la virtud. Pensemos también en el mundo de Dante, ¿no? Es lo femenino, la fuerza femenina, lo que representa estas 7 virtudes: fe, esperanza, caridad, sabiduría, templanza, fortaleza, justicia, ¿sí? Si observamos cada una de ellas, ahora no nos vamos a detener específicamente, pero van a ver que justamente en la mano tienen generalmente algún objeto, una espada, un niño, una copa, que vienen a representar alegóricamente, me atrevo a decir, ¿no? Alegóricamente, porque uno podría discutir en algunos casos su condición de virtud. Fíjense que están enmarcadas en techos muy particulares, ¿no? Cúpulas. Exacto. Las bóvedas, ¿no?, que representarían muy bien. Y en sitiales, que son tronos, ¿no?, donde deben encontrarse estas enormes virtudes de la tradición occidental. Ahí las está mostrando Homero en detalle. Fíjense la maravilla, la belleza de esto. Y los colores, habría que detenerse en cada uno de ellos. Fíjense los distintos pliegues de los vestidos y los colores de los vestidos fundamentalmente. Están vestidas a la moda renacentista, por supuesto, pero cada una representa una de las características de la virtud, ¿no? En el caso del rojo, ustedes verán, está justamente con el poder en la mano, es el símbolo de la fortaleza y lo que representa cada una. Las manos unidas, ¿no es cierto?, para dar representación de la esperanza, de la fe, etcétera, etcétera.
Y las hemos puesto porque son justamente más claro imposible, ¿no? Sí. Tenemos ahí. 7 virtudes. Exactamente, las 7 virtudes, las decimos. Fe, esperanza, caridad, sabiduría, prudencia, fortaleza, justicia. Que son que además es algo que decía el doctor muy bien, el 7 de esas virtudes son 4 y 3. Exactamente. Son 3 virtudes teologales y Ujú. 4 virtudes cardinales. Exacto. Fe, caridad y esperanza como las virtudes teologales y las otras 4. Perdón, hoy voy a estar así. El programa está complicado. Tranquilo, por favor. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza como las virtudes cardinales, Ujú. en este caso de la tradición occidental, claramente. Sí. Exactamente. También son las 7 virtudes en el primer capítulo del Génesis, porque estamos con eso que vienen a combatir, ¿no? Los 7 Elohim. Ujú. Exactamente. Y también después en la geometría se va a representar el 7 con el triángulo y el cuadrado. Exacto. O a veces con un doble triángulo, que es un rombo, y el centro, Exacto. que es lo séptimo. Muy bien. Eso también es fundamental de cualquier numerología sagrada, ¿no? Porque, bueno, últimamente es un poco complicada la numerología o demás. Y lo importante, creo, para poder diferenciar dentro de lo que se puede, lo que son, bueno, esto es un número mágico, bueno, pero ¿por qué? Porque se te apareció en la calle. No. El muerto que habla. Claro, ¿por qué es un número mágico? Porque justo viste la hora y eran... son las correspondencias recíprocas, ¿no? Que a veces cuando se habla de simbolismo un símbolo es una analogía. No siempre, o sea, sí, porque como es arriba es abajo, en ese sentido, en el sentido de reflejo sí, pero después en el caso de los números, por ejemplo, lo que vale en el estudio son las correspondencias recíprocas. Entonces tenemos justamente todas las 7 cosas que vamos nombrando, que no son para coleccionar, ¿no? Como hicimos al final del capítulo pasado. Bueno, tenemos los 7, no es un juego de adivinanza, sino que justamente las correspondencias recíprocas, como se dice, y por qué, que también lo mismo vale para los símbolos, ¿no? Y algo muy, para mí, central, para mí no, digo, lo traigo, una de las cosas centrales del 7, que lo hablamos en el capítulo del arco iris, es el séptimo rayo. Es el centro también, la figura de centro. Por eso también hay 7... Los colores del... Claro. Exactamente, que son 6. Y el séptimo, que como dijimos en aquel capítulo, se inventó que es el índigo porque no se entiende de simbología, pero el índigo es solo para hacer trampa en el tutti frutti. El séptimo color es la luz, que es lo que refleja, por eso es lo que no se ve y a la vez es lo que forma. Muy bien. Que Claro. también hay una gran discusión en torno a la simbología de los números en Occidente y Oriente, que Occidente dice todo empezó con el 1, en verdad todo empezó con el 0. Exacto. Porque justamente lo El manifiesto, el no ser, lo manifiesto que da luz, o que en realidad queda luz, no, la luz que permite, ¿no? Exactamente. La forma del reflejo, que van a ser 6. Exactamente. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ampliar. Pero esto quiero decir para concluir. Lo importante es ir viendo las correspondencias recíprocas de las implicancias de los números. Si yo leo que el número 11 es mágico porque no sé, y no hay ninguna correspondencia, es probable que eso sea algo moderno, que no tenga una simbología Exactamente. per se, ¿no? Muy bien aclarado con eso, sí. Es verdad, es verdad. De hecho, bueno, también los números de la quiniela, ¿no es cierto? O sea, claro, lo traigo a colación como una especie de simbología barata, por Sí. decirlo de alguna manera. No tengo nada, me parece muy bien. Y además, las personas que sienten que les ha ocurrido algo y quieren jugar a ese número, está perfecto, pero no hablemos de simbología tradicional, ¿no? Claro. Por favor, claro. Ojalá O sea, ganen la lotería también. claro, no vendría mal a nadie, pero bueno. Procónsul, lo Hay veo que que- abrevar en la tradición, eso es inevitable. Cuando Ujú. hablamos de las correspondencias recíprocas y demás, claramente no es tan simple como caer en, bueno, el 7 significa tal cosa, Claro. o empezar, como Exacto. dijimos en el último programa, a enumerar, porque todo tiene una razón de ser. Claro. Sino, yo quiero citar algo muy, muy simple de Padre Castellani, en el Apocalipsis de San Juan. Si hay un lugar donde uno puede rastrear enormes referencias simbólicas al número 7, es la revelación el libro de la Revelación, el Apocalipsis, Claro. justamente en el que se habla de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 tubas, etc.
Fíjense lo que dice Castellani, un poquito para empezar a pensar, ¿no? Divididos en 4 más 2 más 1, con 2 visiones parciales interpuestas entre el sexto y séptimo, los 7 sellos significan la ascensión de la Iglesia desde los apóstoles y su brusca caída en los tiempos parusíacos. Y luego empieza a explicar, ¿no? Empieza a analizar cuáles son esos 7 sellos y qué pasa cada vez que se abre un sello, que en realidad son 6 sellos y un séptimo que reconfigura y recapitula todo. El primer sello muestra la monarquía cristiana, o sea, la cristiandad europea. Los 3 siguientes, la caída de esa cristiandad. Los 2 después, la proximidad de la parusía, ante la cual Juan se detiene y recapitula. De modo que el séptimo sello se abre en una visión retrospectiva más detallada de las causas históricas de la parusía. Las 7 túas, o sea, el tercer septenario del Apocalipsis. Este proceder es constante en Juan, y ahí hace toda una exégesis sobre por qué. Pero me resultó interesante pensar en esto, porque más allá de que el número final es 7, y hay una explicación de que el primer sello o los primeros sellos representan a la iglesia cristiana en caída, los otros 2 a la iglesia por venir, la parusía, que demás. En rigor, los ciclos son siempre de 6, y el séptimo es una reconfiguración y recapitulación, es un volver a empezar, o en todo caso un recolectar y repartir de nuevo. Pensémoslo en el sentido del Génesis, como citaba recién la condesa. El Génesis son 6 días de creación. Exacto. Dios crea la luz y los cielos en los 3 primeros días, luego crea todo lo que está en la tierra y al séptimo día descansa. No son los 7 días de la creación, pero en realidad son 6 y 7. El 6 en tanto que es duplicación del 3. Claro. Y a su vez el 3, que es la manifestación del uno trino, ¿no? En distintas tradiciones simbólicas, distintas tradiciones y distintas culturas podemos encontrar el simbolismo del 3, etc. Y luego tenemos entonces, por supuesto, esta distinción entre 3, 4, el 3 y el 4, como también señalaba el doctor al principio, el 3 como presencia de lo trinitario divino y el 4 como lo terrenal, el cielo y la tierra. Y el 4 a su vez representado en lo que los pitagóricos denominaban el tetractis. La tetractis, ¿no? sí. Es 1 más 2 más 3 más 4 da 10, que es el número total, Sí. y luego todo vuelve a comenzar. En definitiva, como para empezar a repartir un poco el juego en torno a este número, no es solamente, es mágico porque justo Hay tenés muchas una cosas. cantidad de cosas que dan Claro. 7. Claro. Justo, no sé, 7 maravillas del mundo, 7 pecados capitales, 7 virtudes cardinales, 7 dones del Espíritu Santo, bla, y ahí podríamos seguir, ¿no? Totalmente. Digo, hay un sentido más allá del número en sí, sino que tiene que haber una correspondencia entre una dimensión trascendente de lo que se está planteando en el número, no como un mero referente cardinal en este caso, ¿no? Referente, digamos, de cantidad, sino que hay una construcción y una noción de la existencia y del ser en torno de esa manifestación numérica, duplicada, triplicada, aumentada, disminuida, tensionada de un punto a otro. Tal vez si hablamos de los pitagóricos vamos a poder trazar esa línea que va del 1 al 7, pero bueno, es para ir pensando algunas líneas de pensamiento. Exactamente. Valga la redundancia, ¿no? No, es correctísimo porque justamente la numerología, como bien decía antes la condesa y como muy bien retomó el procónsul, no es un accidente, sino que lo encontramos en todas las tradiciones. El valor de estos números deja de ser el valor cuantitativo para tener una dimensión cualitativa. La creación, como bien señalaba el procónsul, estos 3 días y 3 días en los cuales se produce la creación de los cielos, la tierra y luego todo lo que la puebla y demás, da como pie un séptimo día de cierre, ¿no? Y cuando se pensaba el universo, se pensaba también y se dimensionaba sobre la base de aquello que era a ojos vista del ser humano, lo que nos da el sol en el centro. Bueno, yo he escuchado tantas cosas con esto, ¿no? O sea, esta gente era geocentrista y demás. Como dice Titus Burger, ¿no? El sol está en el centro, sí, ni claro. más ni menos. Lo que ocurre es que es otro tipo de heliocentrismo, ¿no?
en el cual ese sol central está en derredor de la Tierra porque es el efecto de la astrología afectando a la astronomía, ¿no? Hay una dimensión cualitativa. Otra cosa, la astrología tampoco es, ¿no es cierto?, la última página de los diarios, claro, ¿no? Claro, Sí. es otra dimensión, ¿no? Estamos hablando de una astrología en sentido sagrado. Y cuando hablamos de las 7 virtudes y tenemos 7 pecados capitales, bueno, no miren mis manos porque tengo 5 dedos, vamos a hacerlo, ¿sí? Por una parte y por otra, tengan en cuenta que también hay una oposición, que después, en todo caso, vamos a desarrollar, ¿no?, en torno de ello. Es decir, ¿qué significan estas virtudes teologales, como muy bien decía el procónsul, y cardinales, y los 7 pecados capitales? Otra vez son 7, otra vez este valor que vuelve a aparecer con un sentido particular. Los 70 sabios de la Biblia, ¿no? Bueno, en fin, tenemos muchísimas alusiones en ese sentido. No sé si... Sí, pensaba también en el sentido de centro, ahora que hablábamos del 4 como la vida de Cristo. Está el cuadro de Da Vinci, La Última Cena, que tiene una particularidad que es para un estudio súper largo, pero si lo ven está como todo pintado en cuadrados, entre comillas, ¿no? Que obviamente está este ser divino y la dimensión de espacio-temporal, que es un gran tema en la teología, ¿no? El espacio-tiempo y sus posibles modificaciones o su posible movimiento y lo estático, ¿no? Que va a ser el simbolismo de la cruz. La cuarta dimensión. La cuarta dimensión, aquello que se mueve y aquello que pertenece, que está directamente ligado al 7, ligado al 6 también, porque el 6 es el reflejo justamente, o es en el simbolismo de la rueda. Eso también pueden ver reporte minoritario de la rueda y del arco iris, para que vean que no es como, bueno, el 7 un número aislado, sino que está directamente en relación con símbolos directamente de la cosmogonía, de la conformación del mundo. Exacto. En la rueda son 6 rayos que emana el sol como centro y el séptimo es el que lo atraviesa, ¿no? El séptimo rayo, la luz, que es el séptimo, entre comillas, color del arco iris, que es el punto, que es el 0, ¿no? Que es este no ser. Es como el número del centro y el número de la creación también se dice muchas veces. Exacto. Entonces, obviamente tenemos los 12 discípulos, otro número importantísimo, el 12, y a Jesús. Entonces tenemos también el 6 y el séptimo, como lo que atraviesa. Y en ese sentido también es muy interesante, desde como hablábamos en el arco iris del Timeo, acá lo vemos, ven que son todos cuadrados, bueno, esto no es casualidad. Como lo hablábamos en el capítulo del arco iris, que el Timeo es un libro de física que explica, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero el arco iris no es un simbolismo de un puente, porque en la física, bueno, sí. Platón era físico también, no fumaba porro, o sea. Entonces, a veces se piensa que los filósofos... No fumaba porrini. Claro, se piensa que los filósofos eran gente que estaba... Bueno, habrá muchos hoy en día, en ese momento eran físicos, teólogos, astrónomos, bueno. Hablaban en serio, digamos. Claro, y había una concordancia entre el pensamiento teológico y físico, porque, bueno, obviamente, no sé, Newton era teólogo también. Claro. Y a eso quería llegar. Si uno estudia, que no puedo explicar esto porque estoy estudiando hace 2 meses, téngame piedad, la matemática newtoniana, Claro. la física newtoniana, él va a hablar del movimiento en principios matemáticos y él va a decir, bueno, esta palabra es complicada, pero relativo, porque hay algo que siempre pertenece, ¿no? Entonces, bueno, él da un ejemplo con una nave. Si yo estoy subido a una nave y la nave se traslada por el espacio, yo no me estoy trasladando en realidad porque estoy arriba de la nave. Yo estoy quieto en un costadito de la nave. Claro. Bueno, pone ese ejemplo como muy gráfico para explicar en realidad la noción del movimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que encierra el 7 como lo perenne, el centro, que también va a ser el 5. Por si tenemos los 4 puntos cardinales, el 5. La rosa de los vientos. Exactamente. Y también se hace con el 6, porque se agrega noroeste y el 7 es el centro. Entonces también hay una concordancia de centro entre el 7 y el 5. Muy bien, correctísimo. Así que bueno, y esto también lo pueden ver en el cuadro que usamos en la rueda, que era los 7 pecados. Exactamente. Del Bosco. El Bosco. Que él lo pintó justamente en ruedas. Exacto. Los 7 pecados. Exacto. O sea, es clarísimo en este sentido la concordancia de todo este simbolismo.
Es una mesa en 5 justamente. Claro. Son 5 círculos, el quinto en el centro y dentro los 7 pecados capitales. O sea, es un cuadro que todo... Exacto. Esta es una de las partes del cuadro. Muy bien. Es un cuadro que encierra todo esto que desplegamos de una manera muy increíble, ¿no? Increíble, fundamentalmente. Suponiendo que, como bien decía la condesa, estos señores no consumieron nada prohibido y evidentemente estaban, ¿no?, dando una trascendencia mismo en su mismo análisis personal con una metodología, pues eso hay que decirlo también. No olvidemos que para ellos la razón era un elemento escalonado que llegaba hasta un determinado momento y luego se producía el efecto de la metanoia, o si se quiere del conocimiento mayor, si es que se daban las condiciones, ¿no? Por supuesto, sí, también eso que para distinguir, como decíamos al principio, cuando algo está sacado de la galera o realmente tiene una correspondencia, que hoy en día eso puede ser complicado porque hay mucho de todo, mucha información, las correspondencias y las amplitudes de estudio de lo mismo en diferentes disciplinas. Por eso hacíamos el chiste. Realmente, si uno lee el Timeo, es un libro de física. ¿No? Entonces tiene un sostén tangible, tanto que gusta esa palabra. Sí, claro. ¿No? Claro, exacto. Es decir, estos elementos, todo el conocimiento estaba en relación. Por eso también las 7 artes liberales. Claro. También vamos a hablar de ellas. Sí. Y no es un número que escape, o sea, no es una cantidad cualificada que escape a todas las dimensiones, ¿no? En algún sentido, incluso cuando se hablaron de las dimensiones angélicas, las primeras eran 7, luego por una cuestión de perfección del 3, ¿no?, se da las dimensiones del 9, ¿no? 3 veces 3 da 9, lo que viene a completar la idea del 7 como la primera manifestación. No olvidemos que hay una manifestación en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento que hay que tener en cuenta en ese sentido. Así que hoy nos vamos a sumergir en este tema. Vamos a ver distintos aspectos. La condesa recién hablaba muy bien de... Yo estaba pensando la física newtoniana, no mecánica, tan... Sí, opuesta a... Claro. Pobrecito, todos los programas. Le tiramos mala onda, pero opuesta a la física cartesiana. Exactamente, exacto. No, Newton, aparte, gran lector de alquimia y lector de alquimia, ¿no? Sí, gran estudioso de Arquímedes. De Arquímedes, por otra parte, exactamente. Y los elementos de Arquímedes, ustedes saben, hasta fines del siglo XIX no fueron negados, ¿no? Recién uno de los postulados de Arquímedes, cuando es un italiano, no me voy a acordar el nombre, pero bueno, descubre justamente que los ángulos interiores de un triángulo no suman 180 grados, sino en el plano. O sea, cuando uno los toma en una pelota de fútbol, no suman 180 grados. Bueno, entonces nace la geometría no euclidiana, que tiene una dimensión genial, ¿no? Y que hemos hablado en algún momento de algo, de uno de los pintores, ¿no es cierto? Que vimos. Puede ser. Estuvimos hablando de uno de los... Puede ser en el Renacimiento, el primer capítulo. Exactamente. Sí. Otra cosa que quiero agregar, que también la condesa hacía alusión, esta idea, ustedes lo habrán escuchado, los egipcios pintaban a la gente así de costado porque no conocían la tercera dimensión. ¿Cómo se le ocurre? Los egipcios pintaban, me vuelvo loco. Claro. ¿Cómo que pintaban? Claro, sí. Sí, los auspiciaban varias empresas de... no quiero dar algo más que hay que decir, hacían pirámides, no hacían triángulos. Claro. Hablando de geometría, ¿no? Exactamente. No hacían triángulos gigantes, eran pirámides, que no es lo mismo. Claro. El triángulo gigante. De vuelta, ¿no? El 3 y la base de un cuadrado. Exacto. ¿Por qué será? Claro, exacto. Los 4 lados, el quinto que la base, sí, bueno. Hablando de elementos euclidianos. Pero señores, no pintaban así por una cuestión, claro, no pintaban. Igual mirá lo que hay que aclarar, ¿no? O sea, claro, estamos en... Pero lo estamos... No, porque yo he estado en clases de historia del arte en las cuales se decía que los egipcios pintaban de esa manera porque desconocían la tercera dimensión. No podrían haber levantado ni un kiosco. Eso es y cuando... levantaron, claro, ahí está. Este lugar va... Un triángulo gigante. Bueno, este me gusta porque es un meme, pero es un triángulo. Es una pirámide, ¿no? Es un triángulo. Aparte, muy bien, al Homero. nivel que maneja reporte minoritario que te tira un chiste en portugués. Claro, que está mal. No. Está mal conceptualmente. A ver, o sea, está bueno para el meme, está mal para la clase. Exactamente. Esos son los problemas
problemas que se cometen cuando se cree que el arte es una historia y no un principio. Muy bien, exacto. Como si evolucionara, no como si fuera... Está bien, no vamos a cambiar el nombre de todas las materias, sigamos diciendo historia del arte. Claro. El arte es un principio. Claro, exacto. Bien, ahí tenemos las pirámides. Bueno, si les parece, vamos a hacer un cortecito. Vamos a Sí, dejar por que favor. Homero se lleve las cámaras, pero sin antes rogar que nos la devuelva en algún momento, porque seguiremos acá. Esperemos. Esperemos poder continuar. No sé, cada vez está todo más complicado, pero Homero está de gorro hoy, ¿no es cierto? Ha entrado, se va al- ha entrado de acá en se- una De dimensión. acá se va al puerto a levantar Sí, cajas. está marsellesco, ¿no? Sí. Mirá cómo no se poncha, ¿eh? Mirá. Claro, ahí estamos. Ahí Ahí lo está tenemos, Homero, ahí está Homero. Grande Ahí está Homero, Homero. Él es el factotum, el que hace que todo esto sea. Bien, Homero, llévese usted las cámaras y déjenos en silencio. Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Por Vorterix. En Vorterix. Las casualidades no existen, solo existen las causalidades. Es tremendo, yo estoy impactada, no lo puedo Bien. creer. Homero, Estoy tan sorpresa ¿qué como todos número ustedes. salió a la quiniela? Hemos descubierto, me han avisado los chicos de la cueva, como Sí. le decimos nosotros, que el 77 ha salido en la quiniela matutina Han del día de hoy. cantado bingo, señoras, Señores. señores. Señores, este programa trae No va más. suerte. Haciendo alusión. Cuidado con este programa. Claro. No es cosa menor. Ahí miren. está, 90-77. Es una 90, 9. 77. Sí. Dante. Es verdad. Hay alusiones a mi vida personal ahí. Bueno, dejémoslo. Bien. Sí, totalmente. Increíble. Voy a tener que... ¿Por qué, señor? No recuerdo nada. Bien, vamos a claro. El número 90-77. Qué grande, el Qué 77. Que estamos tratando nosotros el 7. ¿Cuál es? Todavía ustedes duran. ¿Cuál es la radio que tienen que estar? Acá. Claro. Acá, por aquí pasa el rayo purificador que decía la condesa. Dios mío. ¿Cierto? Aquí Es está increíble. todo el elemento unificado. Increíble. Bien. Y las letras salieron las CGT. Listo. Estamos ya. Bueno, ya está, ya me voy. Listo. Sí. Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Cornisa. Bien, sí. Antes de continuar, quisiera mandar un saludo Condesa. a nuestros vecinos y a nuestros colegas de Olga, ¿Eh? que tengo una amiga que está trabajando allí y me mostró que nos están escuchando, así que les mando un abrazo. Qué Obviamente bien, nos están qué bueno. escuchando los editores. Bueno, Tapados de cariño, ¿no? reporte. Tapados de reporte, en el piso de arriba, sus editores, una de ellas mi amiga, Luli, nos tienen de fondo, así que abrazo a todos nuestros colegas de Olga. Bien. Muy bien. Terrible. Hoy estamos. Hoy La venimos, cara del doctor diciendo. Sí. Hoy estamos Son- en... sí. ¿En qué? Y yo diría que son directamente ballestas las que estamos lanzando. Salen una detrás de la otra. Bien. Muy bien. Retomamos el tema del número 7, del Muy simbolismo bien, del que ya número verán 7. que tiene poder. Sí. Ponemos el poder en la quinela, estamos en problemas, pero bueno, Totalmente. fue gracioso. Bien. Voy a empezar con alusiones de la literatura, si Por les favor. parece. ¿Qué les parece? Por favor. ¿Sí? Pero, por favor. Bien. En la literatura argentina hay dos obras claves, una mucho más conocida y una menormente conocida, lamentablemente, que tienen una enorme importancia en torno de este séptimo elemento que parece dar vueltas de manera constante. Me refiero a una novela muy conocida a comienzos, en la primera parte del siglo XX, que es Los Siete Locos, Sí, de Roberto Arlt. Los Siete Locos no por nada son 7. Es decir, también Roberto Arlt, dentro de la tradición de lo que podríamos llamar la numerología general, estableció una sociedad formada por una serie de personajes muy particulares que deciden, o casualidad, terminar con la sociedad en la que viven. Es decir, llevar adelante una rebelión, una revolución que termine con esta sociedad explotadora. Estamos en una novela de 1929, una sociedad explotadora, una sociedad absolutamente clasista y bueno, creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Sobre la base de un verdadero
desorden generalizado. Estos hombres, muchos de ellos, tienen ideas revolucionarias, sí, por supuesto, pero están formados también en ciertas cosas, ¿no? El procónsul siempre habla, y voy a dejar que haga alusión a ello, de un libro que Roberto Arte escribió a los 20 años, Sí. ¿no es cierto, procónsul? Sí. ¿Qué, El libro... ¿De qué se ocupó Roberto Arte? Se ocupó de saumerios. No, mentira. Es un Como libro... Platón. Sí. Es un libro muy... Es un artículo, en realidad, un ensayo que se publicó ahora unos 10 años en una editorial muy chiquita, unos libros muy bonitos, creo que es Interzona, algo así, que se llama Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Que es un ensayo, ya les digo, de unas 20 páginas, como mucho, de un jovencísimo Roberto Arte, de 19, 20 años, Exacto. en el que se encarga de destruir de manera muy prolija esto que decíamos, ¿no? O que decimos siempre, el concepto de ciencias ocultas, ¿no? El esoterismo, cierta noción, lo que hoy se llama la metafísica, la cábala, entonces esas pseudociencias o doctrinas falsamente entendidas como trascendentes. Roberto Art en 1900 y monedas ya se encargó de desarrollar en su escrito una serie de argumentos por los cuales son una falacia estas disciplinas. Con lo cual había un conocimiento bastante profundo del mundo de lo oculto, en este caso, de lo mistérico más que de lo oculto, y una profunda crítica en torno del modo en que la ciudad de Buenos Aires, específicamente la capital federal, se había relacionado con toda esa falsedad del mundo esotérico, del pseudoesoterismo. Tema que va a estar muy patente en la literatura argentina de esos años. Sí, señor. La esposa de Marechal, por ejemplo. Ujú. Mm. Ahí está, ese es el libro que... Ahí está, esa muy es la bien, edición, Homero. muy bien. Las Maravilla. ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que, ustedes saben que, por ejemplo, la familia Huiraldes, Sí, sí, sí. si uno va Dígalo. al museo al Museo Huiraldes en San Antonio de Areco, un saludo a todos nuestros suscriptores de Areco, que debe haber alguno que nos está mirando. Sí, sí. Exactamente. En el museo hay una colección de libros, de los últimos libros de Ricardo Huiraldes y de su mujer, sobre todo, de su esposa, que en sus últimos años se hicieron muy cercanos a las doctrinas orientales. Pero eso es una cosa. El estudio de las doctrinas orientales a conciencia y con cierta guía es válido. El problema es La inversión. la inversión y el pasarse de rosca Ujú. con eso, ¿no? Las pseudociencias orientales o el pseudo-orientalismo, orientalismo. el orientalismo, Como lo llama Guénero. que acaso por su exotismo podría traer algún tipo de adeptos y demás, que de hecho es lo que sucede, ¿no? Sí, por supuesto. Después vienen las doctrinas o las escuelas holísticas, terapias holísticas, terapias alternativas, ¿no? El heptagrama, el eneagrama, el pentagrama, el tantograma. Ah, sí, sí, sí. Y decís, bueno, qué sé yo, no, porque son 7 días de la semana. Y Claro. digo 7 como puedo decir 4, como puedo decir... Sí. 59, los 7 214. hábitos. Sí, sí. La condesa mandó bibliografía en el grupo que tenemos. Y se lo mandó Perito, si Se lo mandaron, muestra. mandó bibliografía y dijimos, sí, tal vez puede Sí, ir muy bien por con supuesto. los 7 hábitos de no sé qué, ¿no? Claro. Los 7 platos de Sí, arroz con leche. 7 platos de arroz. Uf. Del querido Lucio B. Mancilla. Ahí lo mandé a sí. reporte, Merito, Bien. a WhatsApp. Es decir, ¿por qué hacíamos alusión? Porque yo le pedía al procónsul que hiciera alusión a este libro de Roberto Arte. Justamente, fíjense que no es una persona que desconociera el simbolismo que podía existir en torno de esto. Ahí está, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Muy bien, Condesa. Sí, sí, sí. Tiene Aparte, 18 altamente ediciones, efectiva. ¿leo bien? Tiene 18 ediciones. Ay, qué bueno. Señor Stephen Covey, gracias, gracias por seguir robando. Sí. Bueno, La no asociación Amigos de Stephen Covey acaba de demandar a puede- Vortrix. claro, no puede ser, no Sí, sí. puede ser. Hay que decirlo. Decirle que te venga a buscar a la puerta de la radio. Sí. Claro. Justamente, a raíz de todo lo que venimos... Humboldt y venimos- Cabrera. Claro. No. Cónsul.
Hoy están Perdón, terribles. perdón. Hoy está Carlos, con- Hice hoy sinapsis. Hoy está con Hoy estoy con el febrícula, entonces está del- medio claro, delirante. sí, El delay lama me está El delay lama. me Bien. está matando. Convengamos en que la simbología existe, pero hay algo que es peligroso, que es su inversión. Una vez alguien muy valioso en estos estudios dijo algo interesante, en estos estudios me refiero de la simbología, dijo algo muy interesante en torno de el uso de los símbolos. Dijo, frente a la inversión hay algo más grave que es justamente la negación de ello. Sin embargo, yo creo que es más peligrosa la inversión. Sigo insistiendo en mi teoría. ¿Por qué? Porque al invertir los símbolos, al dejarlos de lado, ignoramos una parte de la dimensión humana y de las dimensiones del ser. Pero el usarlos conscientemente invertidos me parece aún más grave. Esta persona me decía, bueno, pero en el fondo está tomando en cuenta el poder de los símbolos. Sí, pero el tema es cómo los usamos. Voy a ser brevísimo, porque no quiero hacer tanta historia en relación con esto. Pasa lo siguiente, queridos oyentes. En el siglo XVII se produce un desgranamiento de la simbología. Algo pasa. Están profundizándose las ciencias y esas ciencias obviamente están llevando a un oscurecimiento de esto. Lo voy a explicar más fácilmente. Se oscurecen estas cosas. Parece que no forman parte de lo que se puede demostrar empíricamente. En conclusión, hubo una serie de vivarachos que tomaron esa tradición, la interpretaron como quisieron, y en el siglo XVIII empiezan a nacer instituciones que, como muy bien decía recién el procónsul, se hicieron cargo de tradiciones y artes muy nobles, como la cábala, Sí. ¿cierto? Como la teurgia, convirtiéndolas en lo que el procónsul muy bien decía, en elementos de un saber oculto. El término ocultismo nació en el siglo XIX y de la mano de un gran ocultista. ¿Sí? Gran me refiero por la importancia que tuvo en el ocultismo, no por lo bien que hizo las cosas, porque hizo todo al revés. Pero bueno, no lo voy a nombrar porque hay personas que lo tienen como un sabio, pero en fin. Vaya a decir que esto dio pie a toda esta locura de la mezcla de elementos, generando que una persona con un cono en la cabeza llena de estrellas fuese considerado un sabio, y sobre esa base se construyeron una cantidad de disparates, recién usaba la condesa el término, disparates, ¿no? Sí. En torno de ciencias que eran sagradas, ¿no? La geometría también, por supuesto. Y de ahí surgió, yo creo que en el siglo XX, el empobrecimiento mayor del cual hablaban mis dos queridos amigos aquí, ¿no? Esta idea de que el número entonces, claro, las 7 poderes de no sé qué para conseguir, como diría Dolina, para conseguir minas, ¿no? Vamos a decirlo así, obviamente. Y Uy, los ¿cuántos 7 de poderes, esos? Los peores. claro, o los 7 factores de no sé cuánto, que llevan realmente a un empobrecimiento total, pero una inversión. Yo insisto con esto, es inverso, eso es lo grave. Los ocultismos, de los cuales recién Diego muy bien citaba, nuestro procónsul citaba el libro de Art, por eso Art le interesó, y criticó todo ello, venían con toda una historia, que habían influido sobre un gran número de intelectuales. Ricardo Huirales, don Leopoldo Lugones, Sí. Alfredo Palacios, eran espiritistas. ¿Sí? Sí. Condesa, perdón. No, que Disculpen que- me parece interesantísimo y fundamental aclararlo. Algo que creo, para unir un poco los dos puntos de vista, suyo y el de la persona con la que discutía, yo creo que es aún peor, y es que la inversión de los símbolos vino de justamente mentalidades, digamos, es una intención. Iluminista. Claro, Claro. vino de mentalidades materiales y de mentalidades que negaban lo simbólico, pero intencionadamente. Sí. Entonces, obviamente, pasa algo que hoy está exacerbadísimo, que uno dice, no, yo no creo en nada, porque mira, si voy a creer que hay un tipo con barba sentado ahí, o si voy a creer que la quinela es tu cumpleaños, y vos decís, no, pero eso no es lo sagrado. Entonces, Claro. hay una idea
disfrazar todo esto para que parezca un disparate y lo más lógico, justamente ahí entran los problemas, ¿no? Bueno, pero es ilógico creer... No, bueno, el problema es lo que estamos entendiendo como sagrado. Exacto. Es muy claro en eso Guénon cuando habla de Bergson, un filósofo que escribió libros espantosos como La evolución creadora o La energía espiritual, libros de 1907, por ahí, principio del siglo XX. Nada. El tema de la intuición. Sí, querosena, esos libros, pues son un desastre, un peligro. Y lo que decía... Después me dicen a mí que Sí, No sí. se vale alguien va a dejar pasar lo de querosena en esos libros. Hoy yo soy la persona que pone la cornisa y estoy un poco... Sí, sí, Bueno. sí. Muy bien, con eso. Siga con el queroseno. Muy bien, queroseno. Lo que decía Guénon es, estaba muy hermanada su teoría filosófica con la teoría mecanicista cartesiana. De hecho, eran grandes amigos. Entonces, donde Descartes escribía materia, el tipo tachaba y ponía espíritu. Pero estaban hablando de lo mismo. Ujú. Digo, da la vuelta y terminamos hablando de lo mismo con dos palabras, y ahí empiezan, que eso también es dualidad cartesiana, materia y espíritu, como dos cosas separadas. Cuando uno hace esa división, que es un error, ¿no? El error dualista, son un poco un espejo, y se las empieza a entender como un espejo. Entonces, es tan disparatado lo que se ha hecho de la espiritualidad que obviamente hay algo que hay que borrarlo porque no tiene coherencia. Entonces, hay una intención en la perversión de los símbolos de una mentalidad, lo que es el famoso materialismo traspuesto, ¿no? Hay una intención del espíritu antitrascendente de pervertir la trascendencia. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Exacto. Esa inversión es la intención fundamental de estos hombres del iluminismo, valga decirlo, con sus herencias posteriores, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Sí, Como peores. usted bien decía Bergson, ¿no es cierto? Estamos Sí. hablando de uno de los mayores filósofos del siglo XX, final del XIX, comienzo del XX, sobre incluso el concepto de intuición. Sí. ¿Cierto? En cambio, tiene un libro sobre, yo lo tengo, sobre la religión. Sí, no, es que es un desastre. Bueno, claro, que Es un concibe la desastre. religión como un elemento irracional y Sí. trasladado hacia... Bueno, Claro, pero lo escribe como algo positivo. por supuesto. Entonces, Bueno, positivo, ¿no? Claro. Claro. Es la época, ¿no? También. Sí. Claro, exacto. Y en ese momento, si ustedes quieren pruebas en torno de... Yo les diría que justamente contemporáneo de él y en ese momento reaccionando, está la obra de Guénon, como bien decía la condesa. Ahí van a tener una serie de elementos para poder decir, a ver, ¿cómo puedo leer esto? En símbolos fundamentales hay artículos escritos sobre la filosofía bersoniana, pero si no los pueden buscar en internet, él justamente hace una diferencia entre la intuición y la intuición bersoniana. claro, ¿no? la intuición intelectual y la intuición bersoniana. Exactamente. Sí. Y sobre el tema específicamente, esto le va a gustar a la condesa lo que voy a decir. A ver. Sobre el tema específicamente de la tradición occidental y oriental en torno del espíritu, está la obra que el otro día citó la condesa de Leandro Pinkler, que Sí. incluso vi la presentación muy buena Sí, en es un el genio Malva, esto. muy bien expuesto, sobre la base de una concepción en torno de lo espiritual, que también es otro elemento pervertido de Occidente, ¿no? Como, mi espíritu, no sé qué, claro, ejercicios de no sé cuánto. Y bueno, vamos a reunirnos, tomemos café y entramos en Talcoy y leemos La Borra. 7 ¿no? hábitos para espíritus que vibran alto. Claro, el nuevo libro de nuestro colega Diego Ortega. Sí, Está- sabe cómo lo escribo, ¿no? Pero por Dios, claro, en Así, 7 días todo. lo escribí, en 7 Todas días. En 7 días. Claro, Escuchamos ofertas. Escuchamos claro, ofertas. exactamente, ahí estamos. Bien, Hay algo ahí, decía, estábamos relacionando los 7 locos, ¿no? Fíjense, aparte, locos, con todo el simbolismo que ya trabajamos y demás. Son 7. Hay una reacción ante un mundo. Es una reacción, ustedes me dirán, ¿equivocada? Sí, perfecto, muy bien. Pero es una reacción de un gran intelectual argentino sobre la base de un concepto que considera a la sociedad capitalista antitrascendente o materialista antitrascendente como algo a ser combatido. Sí. Por ahí la solución no era la mejor, pero sí una reacción en torno de. Y el segundo libro, también de un gran autor argentino, es El viaje de los 7 demonios, de Manuel Mujica Lainez. Un libro que no sé por qué no se ha reeditado y demás. Bueno,
para mí es una joyita en ese sentido. La obra viene a ser una novela, pero dividida en 7 grandes capítulos en torno de cada uno de los demonios de los pecados capitales, ¿no? La lujuria, la ira, la soberbia, la gula, la avaricia, la envidia y la pereza. Sobre la base de eso, Mujica Lainez piensa que el demonio jefe envía a los 7 pecados para dar un último golpe a la tierra. Ahí está el querido Manucho con su monóculo, ¿no? Era muy, muy representativo, ¿no? No lo necesitaba, pero lo usaba, era muy particular. Y en esta obra, que la recomiendo desde todo punto de vista, justamente, ¿qué ocurre con cada uno de estos pecados? Y hay un pecado que es un problema resolver, que es la pereza. Porque en el fondo, ¿qué es la pereza? Ahí está, muy bien, gracias, Homero. Qué linda edición. Portada, sí. Qué linda portada. Yo tengo una más. Ese Doré, ¿no? No, es muy moderno. Sí, Aparte pero en colores. Aparte está a colores. Claro. evidentemente vio a Doré. Sí, leyó a Doré, exactamente, vio a Doré, muy bien. Que Luquitas me regaló los Precioso, dibujos sí, de la de Divina Florencia. Comedia. Le mandamos un abrazo a Luqui. Un abrazo, querido Luquitas. ¿Dónde está Luquitas? Él está en todas partes. Él está en todos. Está en el séptimo cielo. Entonces. Uy, Luquitas El séptimo viajó rayo. a la final de la Champions League Apa. con una marca y con con Pauletti, que viene después de nosotros. Sí, muy bien. uno de los. Supongo que ya habrán vuelto, pero... Viajó con una marca, Qué suena, maravilla. está marcado. Viajó. Homero, Marcado. cuénteme brevemente, ¿cómo es esto la Champions League? ¿Qué es eso? La No, Champions... bueno, no sé. No, perfecto. No Por sé. favor, Lo adoro. yo le comento. Sí. La Champions League es como Yo si tampoco fuera sé. la Copa Libertadores, pero de los equipos europeos. Es el Ajá. torneo anual más grande a nivel futbolístico. Homero, por así decirlo. Homero, cuéntele al doctor, ¿qué es la Copa Libertadores? ¿Qué es una copa, Homero? Una copa, ¿Qué es una el Copa fútbol, Internacional, es un torneo, una competición futbolística en la cual se reúne a los mejores clasificados del continente. A la miércoles. O sea que en Europa son de todos los países de Europa. Exactamente. El mejor equipo, uno solo, uno. Depende del país, pero por ejemplo, España, Inglaterra, Ajá. Italia y Francia tienen 4 equipos cada uno o por Ah. ahí más. Y después... ¿Es según- cualitativo o no es cuantitativo? No es equitativo. O sea, por ejemplo, Procésala. a ver, por ejemplo, Eslovaquia no tiene, no tiene Acabamos de 4. hackear. No. Eslovaquia puede... Señores, Todo el Cuando público no se digo puede que estar todo es hackeado. jerárquico y cualitativo en los niveles superiores, después dicen que soy un delirante. ¿Vieron? ¿Vieron? está. Sí, perdón, no me lo diga, Sí. continúe. Entonces- la cantidad de equipos por país se define según el ranking de ese país en la FIFA, por así decirlo. Por ejemplo, Ajá. los primeros 5 equipos suelen ser Italia, España. ¿En qué universo Bueno, pasamos pasó. de Botticelli a...? Pasó. Claro. Paso yo. Ustedes Estupendo. frenenme. y seguimos. No, muy bien, muy bien. Me está ilustrando porque quiere decir que, por ejemplo, hay países como, no sé, pongamos Macedonia, Por ejemplo. que no tiene cuatro. Puede no llegar a puede. tener ningún equipo. Ninguno. Ninguno. Por ahí, algún equipo de Macedonia, por su ranking, clasifica a la etapa previa, a la preclasificación Ajá, de esa Champions League. bien, Entonces es muy improbable. correcto. Muy ¿Y bien. quién salió campeón? Pregunto porque no. Salió campeón el Paris Saint-Germain. Por primera vez en su historia es un equipo de Francia. De Francia, Uy. perfecto. París Saint-Germain. Nuestros Muy amigos. bien. Perfecto, Los claro, franceses. claro. Bien, bueno. Pero no es que Francia sale siempre segundo. Bien. Claro. Bien jugado, bien jugado. No era una cosa. Es cruel, pero justo. Doctor, es cruel, pero justo. Las de Conde Party. Bien. Muy bien, ahí Homero nos ha ilustrado. Yo, la Muy verdad que va. Y Luquitas viajó a eso. A Por la eso no final. está muy bien. A ver la final. Vio a Francia campeón. Exactamente, vio al Muy equipo bien. francés campeón. Homero, Aparte, ¿contra una- quién? Perdón. ¿Francia contra? Contra Italia, contra el Inter de Milano. Me da pena. Soy italiano de alma, sí. Claro. Esos son los franceses. Never did. Bien, bueno, en fin. Bien. Muy Como bien. está, Argelia, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo está Argelia? No. La Algeria. Muy No, bien. no. Muy bien. Qué grande. Claro. Muy bien. Bueno. Gran película sobre barrio argelino en Francia, Pepe Le Moc. La recomiendo muchísimo. Es un noir francés. Sí, es un noir.
Pepe Lemoc, increíble, sobre un... ¿Es nueva, Condesa? No, es un noir, es de los 40, si mal no recuerdo. Ah, perdón. O de los 50. Pepe Lemoc se llama. Pepe Lemoc. Sí, Ya estaba la problemática. exactamente. Hay un ladrón, que es Pepe, Ujú. que vive en el barrio argelino dentro de Francia. ¿Él es francés o es un...? Es argelino. Ah, argelino, un pied noir, Sí. como dicen los franceses. Y lo está buscando la policía. Mm, Y es increíble cómo está retratada toda la bohème, todo lo que es ese barrio. Claro. Con esas culturas dentro de una Exacto. Francia absolutamente desacralizada, como hablábamos. ujú. Y cómo la policía y todo no es el FBI, pero bueno, el equivalente La francés. Sûreté. Claro, que está buscando a Pepe Lemoc, ahí lo vemos. Ah, mirá. Dicen, bueno, hay que meterse al barrio de lo salvaje para buscar a este tipo, y es como todos los argelinos. Y bueno, nosotros vamos al pueblo argelino o a la ciudad argelina y vemos que no hay ninguna salvajada. Conservan valores tradicionales y demás. Exacto. Película. Tradicionales los valores, no conservadores. Claro, claro. Está enojada la Condesa. No, conservan no, claro, y muy bien. Se mantienen en la tradición. Exactamente. Correcto, perfecto. Bien, ¿Película del año 60, 70 o Ya le digo. 50 por la estética? por la del- estética me pareció un poquito antes. ¿Puede ser? ¿No? Mire el dibujo. Esa, Ya digo, esa ya estética digo, es- ya o es de digo. los 1937 me dicen. 27, sí, es claro, viejita. sí. Pepe fíjese. Lemoc, buenísima, muy buenísima. La Casbah se llama el pueblo, Ah, Casbah. la Casbah, Claro. claro. Los suburbios argelinos. Exactamente. Increíble, muy bonita y muy se entiende muy bien todo esto que estamos hablando. Ahí está, muy bien. Ese es un tema porque ustedes dirán, ven que vamos pivotando, pero Sí. la idea es la siguiente. Observen que frente a un hecho que es palpable, la presencia del número 7, del cualificador y demás, dije cualificador a propósito, no cuantificador, cualificador, tiene justamente una manifestación de empobrecimiento en el mundo contemporáneo. Pero si sabemos observar y sabemos justamente discernir, ese número deja de ser una cantidad para ser una cualidad, que es lo que el mundo tradicional siempre ha insistido en que opere sobre nosotros. Por eso muy bien la Condesa decía, no conservar, no se trata de ponerse 7 cosas, los 7 velos, ¿no? Uy. La danza de los 7 velos también. Increíble. Sí. Claro, exacto. Lo que ocurre es que uno, ¿qué imagina? La lujuria, ¿no? Bueno, Sí. exacto. Pero no es en ese sentido. Estamos hablando justamente de quitar los velos es ni más ni menos que conocer, ¿no? Es un elemento de la gnosis tradicional, que no es gnóstico, ¿no? De la gnosis. Ujú. Bien. Yo les decía, bueno, para cerrar lo que venía conversando, el viaje de los 7 demonios, ¿no? De Mujica Lainez junto con los 7 locos de Roberto Art, con toda esa simbología. Un hombre que, fíjense, estudió las ciencias ocultas, como muy bien nos decía recién el procónsul, y Manucho Mujica Lainez, que bueno, que en sus novelas siempre está el elemento simbólico, aunque sea de manera alegórica, pero está presente, ¿no? Los escarabajos, Claro. el simbolismo y demás. Bien, Claro. los dejo, perdón. Sí, quería una pequeña cosa Adelante, que me quedó, que justo hablaba de fuentes orientales y occidentales. En la ortodoxa, que creo que está también en el cristianismo, en el catolicismo, está las 7 espadas de María, que son los 7 dolores de Cristo, y también es muy claro respecto al simbolismo que hablábamos del reflejo, porque son 7 heridas que recibió Jesús, pero ella las recibe de esas 7 espadas y esos 7 dolores porque es un espejo de él. Exacto. Y también el simbolismo del corazón, ¿no? Son 7 heridas al corazón de Cristo que funciona como reflejo en ella y la idea de centro también. Exacto. Entonces tenemos el centro como la rueda, que son los 6, su reflejo, en el sentido del reflejo del corazón, el reflejo de él en María, y el recibimiento de ese dolor, que son también 7 espadas en este sentido, porque es un reflejo del dolor de otro, por Muy eso son bien. 7. Exactamente. Recordemos que todo esto tiene... por un momentito vamos a desprendernos del cristianismo, Sí, incluso del judaísmo, sí. ¿no? De nuestra tradición, para llevarlo a otro ámbito. En las tradiciones orientales y extremo orientales, el número 7 también tiene, bueno, Sí. porque es común, ¿no? Ahí me sale el guenón tradicional. Sí, ¿no? el Es decir, séptimo rayo. Claro, sin duda. exactamente.
La alquimia oriental está basada en los 7 elementos, los 7 pasos tradicionales y demás, Sí. e incluso los 7 sabios, Sí. ¿no? En la tradición griega, por ejemplo. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando específicamente de algo que surge con el Islam o con el cristianismo o con el judaísmo. Es común a todo allí, mucho más amplio. Sí. ¿Sí? Veamos por caso. En el taoísmo se va a hablar justamente de las islas de los bienaventurados y demás, ¿no? Y de las dimensiones del conocimiento y demás. Y entre las sabidurías que se habla son 7. Otra vez, los cielos y demás, ¿no? Incluso si tomamos la tradición maya, hay 7 cielos, 13 infiernos, bueno, justamente 13, ¿no? Sobre la base de un 7 mal pensado, porque 13, ¿qué es? Es un 7 que no ha sido multiplicado, ¿no es Sí. cierto? Está mal Incompleto. formado, incompleto, gracias, procónsul, esa era la idea. Es decir, ahí también estamos encontrando esto. Las pruebas a ser pasadas, los cielos a ser pasados y demás, comportan una perfección entre el 3 y el 4, como ya muy bien dijeron mis dos compañeros, sobre la base de una trinidad repetida y un elemento vertical que traspasa como el color del arco iris, que muy bien citaba que uno diría el no color, ¿no? Con eso, Claro, la como el luz. no ser. Sí, como el no la luz, ser, ¿no? totalmente, El exacto. origen. Es el Exacto. 0. Es el 0, exactamente. Los 7 colores, ¿no? De Brasil. Exactamente. Sí. Claro, exactamente. Ujú. Qué lindo libro, muy bien, los 7 colores de Brasiek. Robert Brasiek. Hoy estamos. La incorrección, ya tenemos todos los números. Hablando de números, los tenemos todos. Totalmente. Sí. Bueno, Pensaba, perdón, justo que vi el cuadro y que hablábamos de otras tradiciones, el poeta persa que citamos la vez pasada, Sami Ganjavi, tiene un libro sobre poesía persa que se llama Las 7 princesas, Claro. que son las 7 bellezas, que son las 7 virtudes. Exactamente. Respecto de las tradiciones no cristianas, Sí, si vamos a la gran literatura griega en este caso, las 7 puertas de Tebas, los 7 contra Tebas de Sófocles. Sí, señor, muy bien. No, miento, de Esquilo, los 7 contra Esquilo. Tebas. De Esquilo. Que es de alguna manera la... Esquilo, bien dijimos. Sí, Siete Esquilo. contra Tebas de Esquilo. Los 7 contra Tebas. Que es, digamos, la versión puesta por Esquilo del mito de Antígona. Antígona, ¿no? Teocles y Polinices se enfrentan en las puertas de Tebas con 7 guardianes que tienen que sostener las Defienden y puertas y atacan. cada uno tiene una característica. Es muy linda esa descripción y cómo en la pelea van y vienen como en un barco. Bueno. De ahí el arquetipo del 7 como pruebas a sostener, o como 7 pilares, los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence, ¿no? La novela Lawrence de Arabia está basada en sí, en Bodoque. película. Pero esos 7 va a dar después el arquetipo heroico, ¿no? Los 7 samuráis de Kurosawa, Sí, los 7 magníficos, Exacto. con Jules Brenner, gran película. Bueno, hablamos de la canónica, ¿no? De la versión de los 2010, creo, que se hizo. La nueva versión, no me acuerdo quién la dirigió, pero Denzel Washington, ¿no? Los 7 magníficos. Y por supuesto, la idea que el cine también ha tomado. Voy a caer inevitablemente en Fincher, ¿no? sí. Seven, directamente. Los 7 pecados. 7 pecados. Qué película, Dios santo. Terrible. Tremenda. What's in the box? What's in the box? Falta un pecado al final, ¿no? Sí. Y se Sí. cumple de manera increíble. Y ese final, ¿no? Claro. Tener la Pero- esperanza. Claro. Está ese arquetipo otra vez, ¿no? El número 7 Sí, que viene a... Ahí está, Seven. Ahí está. Que viene a representar el centro heroico que defienden Tebas, Ujú. un último bastión de resistencia, justamente entre tradición y conservadurismo, ya que estábamos Sí. hablando un poquito de eso, ¿no? Porque entre los muchísimos temas que podríamos analizar de Antígona, el gran problema es cuál es la ley. Bueno, ya lo dijimos una y otra vez, vayan y lean Antígona, pero cuál es la ley que vale, la ley natural, la ley no escrita, la ley ágrafa, o la nueva ley digamos,
¿cómo decirlo?, del pueblo, de la civilización, si se quiere, que es una ley escrita, una ley impuesta por los hombres. La ley positiva. La ley digamos, positiva, ¿no? si se quiere, ¿no? Muchos siglos antes de que existiera tal cosa como ley positiva, pero Claro. de alguna manera el arquetipo está allí, ¿no? Y uno defiende una cosa y otro defiende otra, Teócles y Polínices y todo lo que va a venir después de eso, ¿no? Uno podría de alguna manera hacer esa referencia o ese análisis, ¿no? Sí. Lo que se está jugando allí no es solamente una disputa entre dos hermanos, que sí, es una disputa entre dos hermanos, Sí, también. que sí es digamos, la discordia entre ellos dos. Todo lo que vendrá después, sobre todo en Sófocles, Esquilo se va a mantener todavía un poquito más tradicional. Ya en Sófocles no es tan claro el tema. Es más factible la discusión en Sófocles que en Esquilo, me parece. Bueno, es que claro, pasaron Pasaron cosas debajo del Pasaron puente. cositas. Pero, Sí, sí, sí. claro, 30 años de sofistas no fue Sí, sí, en vano, sí, sí. ¿no? Claro, 30 años de ministro de Educación nombrados. Claro, ¿viste? Claro. Con Esquilo no había paso. Claro. Sí, exactamente, claro. Y sumemos a eso. Se robaron un PBI con Esquilo. Yo siempre digo una cosa, que si nombramos director de ferrocarriles al dueño de una fábrica de neumáticos, es muy probable que los ferrocarriles anden mal, ¿no? Claro, los ferrocarriles no llevan neumáticos. Entonces, si nombramos ministro de Educación a un carpintero, es muy probable que las cosas vayan para un ataúd, más que para... Bien, voy a retomar lo que dijo el procónsul, me encantó, lo de... porque eso viene en alusión conservadurismo y tradición, muy claramente, ¿no? ¿Quién es la tradición en la obra? Antígona. Antígona es la tradición. Ujú. Los que son conservadores son los varones, que quieren conservar el poder, sus privilegios, una serie de sandeces de momento, permítame el insulto en este sentido, y es una niña de 15, 16 años la que se carga la tradición, ¿sí? Y está defendiendo justamente la ley tradicional, la ley natural, sobre la base de una interpretación falaz de los hombres. Y de ¿Me vuelta, entienden? perdón, Sí, adelante, condesa. de vuelta al materialismo traspuesto. Muchas veces se habla de valores tradicionales cuando se está hablando en realidad de valores conservadores, cuando la búsqueda de cierto esquema de sociedades conservadoras tiene un fin absolutamente mercantil y productivo Sí, de claro. la idea de familia, Totalmente. y que es lo opuesto a la búsqueda del conocimiento tradicional. Parir niños para la fábrica. Exactamente. Claro. Entonces se Claro. habla de valores tradicionales cuando estamos yendo por el camino del materialismo traspuesto. Bueno, yo creo que ahí hay algo, siempre lo conversamos con el procónsul, esta idea del borde, ¿no? O sea, de Sí. la cornisa, en ese sentido, del límite, Sí. vamos a decir. No, esto es más... Sí, sí. sin... ¿Qué quiero decir? Que a veces es difícil, me parece, podemos discutir, mantenerse en una visión tradicional, trascendente del mundo, y no confundirla con una visión conservadora del mundo, Sí, claro. ¿no? Sobre todo después del triunfo de las ideologías. Claro. Por ejemplo, la economía tradicional, ya que estamos con el tema, es una economía enormemente comunitaria, solidaria, si se quiere, para usar un término más cotidiano. No es una economía de acumulación personal. Ujú. Es decir, en toda sociedad tradicional, en toda comunidad, me gusta decir más que eso, o sea, en toda comunidad de carácter tradicional, obviamente, existe lo que es verdaderamente el Estado comunitario y por ende el principio del enriquecimiento en torno de todos, porque el rico alimenta a todos, Ujú. el que produce para todos. No tiene sentido que yo me enriquezca y los demás sean pobres. Sí. Por eso no es un sentido conservador. Ayer escuchaba, permítanme la Sí. alusión. Uy, cornisa. O sea, cornisa digamos- moment. No, pero o sea, bueno, digamos, ¿qué escuchaba? Cornisa moment. o sea, digamos, Cornisa alert. claro. No, ayer escuchaba a Juan Manuel de Prada, el gran escritor español, ¿no? En muchísimos sentidos, un gran escritor, entrevistado en televisión por una escritora, muy interesante ella también, que le hacía una serie de preguntas en torno de esto. Y él decía, bueno, yo me paro desde la tradición y demás. Y hacía una alusión clarísima en este sentido. Dice,
lo que hemos entendido por conservador, ellos dicen conservaduro, es muy lindo el término, ¿no? Por conservaduro, claro, dice, es justamente lo opuesto de la tradición. Claro. No hay nada más renovador que la tradición en ese sentido, Totalmente. si se quiere. Sí, porque es volver a Sí. renovar, piensen lo que es renovar, ¿no? Se veía muy claramente en la película que vimos para la herida, en Lázaro Felice. Exactamente. Es muy clara en ese sentido. Exacto, exacto. ¿Qué ocurre cuando esas personas son arrojadas, esa película en ese sentido está buenísima, son arrojadas al mundo del capitalismo? Están peor Sí. de la situación en la que estaban, que no era feliz, no estoy diciendo que era una situación feliz y demás, pero a donde los arrojan es peor. Es más, son anónimos. Sí. Eso es muy interesante, ¿no? Ah. Antes eran Giuseppe, Francesco, María, Giovanna, ¿no? Y ahora viven en los residuos. Está muy bien marcado, ¿no? Es que de alguna manera el conservadurismo o el conservadurismo, como citaba el doctor tomando la referencia a Juan Manuel de Prada, es el rito sin religión. Sí, total. ¿No? Es como la reiteración o La ceremonia la sin ceremonia, rito. claro, la conservación de algo que tiene forma, pero no sustancia. Totalmente. ¿No? Estamos conservando algo, no, que no se toque, no, que Claro. Un museo. un museo. Exacto. Que mal entendido no El hay, opuesto del arte, ¿no? Como decimos. no hay verdadera experiencia o manifestación de la trascendencia o de la religión en tanto religar con algo sagrado, Exacto. lo que hemos dicho más de una vez. Exactamente. Lo conservador es simplemente una cristalización de Exacto. algo pomposo en algún caso, Sí. ¿no? De algo intocable, incólume, inmarcesible, ¿no? El inmarse, sí. Que no, que es altamente discutible. Sí. Bueno, En ese sentido, porque no chicos, tiene vida. La tradición tiene que tener llama viva. si me permiten la relación, va a ser absolutamente, perdón, hasta puede sonar un chiste negro, pero no, entiéndanme, tiene otro significado. Es como decir que lo que se hace con Walt Disney, ¿no? Sí. Es la vida, Sí. ¿no es cierto? Es decir, lo tenemos congelado al señor Walt Disney y con eso estamos esperando. Bueno, Sí. Eso es ser conservador, ¿eh? Es decir, Total. sí. Y siempre prepondera o pone por encima de todo nociones de orden civil, o sea, partidos políticos o nociones políticas, cuando en sociedades trascendentes lo primero es la trascendencia. Claro. Entonces también hay una perversión de eso porque justamente se baja a tierra la trascendencia. Exacto. Es muy claro en ese sentido Simone Weil, como todo. No es muy feliz el título del libro, pero es buenísimo, que se llama La abolición total de partidos políticos. Ujú. No es un libro anarquista, porque entiendo que el título puede sonar así y para nada, sino justamente cómo se pierde de noción cómo se pierde la noción del principio trascendente en sociedades trascendentes, justamente en sociedades tradicionales, cuando eso se lo quiere bajar y meter en el envase de una figura política, ¿no? Totalmente. O una figura humana, vamos a decir, que tiene un cargo de poder. Claro. Y bueno, ahí empiezan los problemas, por supuesto. Condesa, usted habrá visto en las últimas semanas los debates incluso que hubo en una institución a la cual el procónsul y yo tenemos fe, pero ¿cuál fue el comentario? Si van a preponderar los o los. O sea, era un partido político. Claro, estábamos viendo un parlamento, ¿no? Sí. A ver, va a preponderar acá o allá. Y si se supone que es una sociedad que trabaja sobre un concepto sagrado, no deberían existir esas diferencias. Claro. Deberían existir otras diferencias. Hay unos matices. Bien, Hay matices bien. para hacer, pero bueno. Porque en todo caso, y lo sabemos muy bien, también en ese caso la discusión es que hubo justamente en el esplendor de esa constitución de la iglesia como una especie de, como dice el doctor, ONG, en el núcleo de esa transformación, de ese cambio, de ese cisma, segundo gran cisma de la iglesia, que fue la década del 60, Vaticano II, etc.
hubo allí una discusión que nunca terminó de estar zanjada. Desde ahí a esta parte, la gran discusión es los unos o los otros, cuando tiene que haber, en todo caso, para mí un nuevo concilio que zanje algunas diferencias y algunas complicaciones. Posible, pero ¿sabe qué, procónsul? Yo estoy pensando, si hasta ese momento estuvieron los otros y los otros hicieron lo que hicieron, que fue mantener un cadáver. Bueno, sí, ahí está. Claro. Sí. La decomposición. Sí, la descomposición de. Claro. Pero Pero bueno, por eso digo, son matices que demandan una discusión hacia adentro más profunda, totalmente. que, para refrendar lo que dijo el doctor, no se resuelve solamente o ellos o volvemos o nos vamos, Claro. o ganan ellos o ganamos nosotros. No. Se supone ese que fue es el gran otra. problema también que Exactamente. A mí me da que derivó en muchísima eso. pena cuando una institución que debe trabajar con elementos trascendentes se dedica al barro de la concepción política cuando no tiene una mirada trascendente, ¿no? Porque la política es un arte también. Ojo con esto, ¿eh? No me estoy oponiendo. Pero obviamente pertenece al mundo de la trascendencia, no al mundo de la imagen. Sí. No se construye la trascendencia de la política, sino la política de la trascendencia. Muy bien, qué bonita frase ¿Le gustó? para irnos. Ahí está. Estamos, Está correcto. Sí, orgánico exactamente. todo, Vamos ¿no? a devolver las cámaras a nuestro querido Homero. Nosotros iremos a nuestros ataúdes por un momento para hacer para recuperar fuerzas en esta brega. Y el último bloque en el cual seguramente recibiremos mensajes de nuestros oyentes. Homero, es usted el tirano absoluto. Se dice que en el streaming se hablan muchas pavadas, porque todavía no escuchaste Reporte Minoritario. Cuando el ritmo es brasilero, estamos en el último bloque. ¿Sí? Es así. Muy bien. Hoy con un tema que es inabarcable porque estábamos justamente conversando en torno de la riqueza de todo lo que hace el número 7 a esta cantidad y a esta cualidad de la cual hoy hemos intentado hacer una introducción. Por otra parte, decir el 7 significa tal cosa sería ser absolutamente alegórico. Es algo que opera sobre el ser humano en su carácter simbólico. Pero bueno, Homero, a ver ustedes Sí, vamos a empezar con 2 audios que nos han mandado con ¿Cómo no? preguntas y después vemos cómo seguimos. Perfecto, Dale. muy bien. A ver. Buenas, quería hacer una pregunta. ¿Por qué el número 777 se asocia a la suerte también? Y también por qué el 888 también está relacionado a algo de la suerte. No sé si es en la cultura judía o también en la cristiana o es solo marketing de las apuestas. Marketing de las apuestas me encantó. Bien. En la numerología tradicional, sobre todo en la numerología hebrea, las letras, ustedes saben, tienen un valor numérico y el 666 es traducido es el número de la bestia, pero escrito con letras. Sí. Por ende, su superación, ¿no es cierto?, sería el 777, que haría la marca de la perfección en contra de esa bestialidad. Sí, también Lo hay un anacronismo, si se quiere, o una mala comprensión de la palabra, tal vez, que es la suerte. No creo que en tradiciones encontremos algo que refiera a la suerte. No, para nada. Porque no hay algo así como una suerte, sino justamente es divina providencia. Claro. Entonces, en todo caso, serían números de divina providencia, no que traigan suerte en ese sentido. Pero no, es marketing de apuestas, señor. Sí. Totalmente. El número 8, que está citando, bueno, Es fundamental el 8 también. la octuple senda en el budismo, Sí. ¿no? Las 4 nobles verdades y la octuple senda, bien. Sí. Eso, en algún momento por ahí lo podemos Sí. conversar. Bueno, está en relación con el 7, ya que tenemos a Botticelli para darle un cierre, Sí. veíamos Primavera Ujú. de él, y ahí está la ley de octavas, como hablábamos, que es la escala musical, Exacto. y son 8, pero el octavo es de vuelta al primero, o sea, son 7 en realidad, porque es Do, re, mi, fa, do, re, sol. mi, fa, sol, y el octavo es el do nuevamente. Entonces aparece, como decíamos, el 7 es el número de la creación, porque es el séptimo rayo, es el 0 y demás. El 8 va a tener, que es en la geometría es el número del viento también. Ujú.
En realidad la forma del viento tiene 8, no recuerdo cómo, no es un octoedro o sí, algo así, no quiero... Octaedro. No sé si es exactamente la fórmula, pero tiene que ver con eso. Empieza a ser el número de lo intangible, ¿no? Correcto. Porque, bueno, justamente es la vuelta, el infinito, bueno, hay un montón de cosas. Entonces sí, seguro son números absolutamente providenciales. No sé si hay algo en su tercera repetición vinculada a la suerte, eso sí que no. Heptaedro. El de 7 lados, octaedro, claro, ese sí, de 8. el de octo, claro, ese es la exactamente. figura del viento en elementos euclidianos. Exactamente. Justamente hacía referencia Que al por doctor. otra parte es las formas de la nieve. Cuando Claro. Exactamente. Sí. Bien. Homero, segundo. Hola a todo el equipo, ¿cómo andan? Bueno, yo les quería contar rápidamente que yo practico el hinduismo y en el hinduismo el número 7 está por todo el lado. Hay 7 ciudades sagradas, 7 mares sagrados espirituales, 7 sabios espirituales, no sé, 7 ríos sagrados, hay todo lo que tenga que ver con el número 7. Y nada, ya que estamos en la radio Vorterix, no olvidar también mencionar a George Harrison de los Beatles, que bueno, él se había convertido en Lo tenemos acá, también, Harrison. y tenía canciones en el número 7 siempre en los discos como Wild Man Guitar, Gently Whips o Here Comes the Sun. Él quería que las pongan en la posición 7 del disco porque le gustaba mucho el número 7. Bueno, un abrazo. Que lo desmienta el Un propio abrazo, George. acá tenemos a Harrison, ¿es cierto eso, Harrison? Tenemos a Harrison. Ahí está. La verdad que va a parecer que soy un farsante, pero la verdad que no tengo ni idea. A la gran 7, ¿eh? La gran La siete. gran 7, exactamente. El 7 de velo también. No, muy bien. Bueno, agradecemos mandamos un abrazo a a nuestro oyente nuestro oyente, exactamente. Sí, en el hinduismo hay muchísimas marcas. Bueno, los 7 mares, ¿no es cierto? Claro. Que hacía alusión perfectamente, incluso los avatares, ¿no? Sí, También, exacto. por Muy supuesto. bien, muy bien observado. Así que el hombre practica, está en la tradición hindú. Muy bien. Muy bien. Bueno. Quería proponerles ahora, más que a ustedes, que ya lo hablé con ustedes, pero a la gente del chat, que en esta emisión de hoy han mandado muchísimas referencias de películas ¿Cómo no? Sí. y distintas cosas Por favor. con el número 7. Sí. Quería pedirles a la gente del chat que los vuelvan a poner en el chat, que Bien. vayamos levantando del chat esas referencias para ver si podemos llegar a algún puerto más profundo del que hemos llegado. Dale, decime, Marito, porque yo por lo menos acá no veo nada. A ver, vamos Tenemos a el chat, pero yo no leo, perdón. Dice. Bueno, nombraron a Harry Potter, por ejemplo, diciendo que los Horcruxes son 7. Ok. Correcto. Siguiente pregunta. No, un abrazo a la gente fanática de Harry Potter. No. Hay un elemento ahí. Hay que- Simbólico. Condesa, sí, algo para elemento. decir de la Tomado- obra de- se toma prestadas muchas cosas. Ahí Sí, está, ahí se Harry ve. Potter tiene un Muchísimas montón cosas de cosas que son de fuentes préstamos. tradicionales, pero bueno, lo vincula a algo más en el sentido. Las notas musicales en Occidente son 12. Bueno, en realidad son 7 notas 7 tonales, notas y tonales y 5 cinco semitonos. cromáticas. ¿cierto? La escala Muy bien, cromática total son 2. exactamente. Cristo antes de morir dijo 7 palabras. Eli, Eli. lama Haremos un sabacthani. capítulo de la música en algún momento. Muy lindo tema. traemos Y hay- instrumentos. Sí, claro. Y un músico, ¿no? Muy bien. Alguien que sepa mucho de música. Hay sanción para el chat. Hay sanción. Hoy no se han portado bien. Se le han pasado todo el programa diciendo referencias y ahora que las pedimos. Ah, bueno. No hay ninguno ahí. bueno, porque Así Está son. más, tal el vez chat estén estaba más preocupado en ocupados. discutir si esto es ciencia o no es ciencia. Los Pero- sellos de Juan Sonsier, muy bien. Muy bien. Están haciendo una. No la soslayemos, dice. ¿Por qué le dicen 7 al trasero? De todas las preguntas que no había No, que bueno. ver. No. No, pero no, está muy bien planteada, no la planteo mal. Bueno, Vaya a justamente las- pensemos, su inversión, ¿no es cierto? La Te inversión. responde de verdad la pregunta. Yo en lo adoro a este serio, hombre. pero claro, los demonios. Él es docente hasta la muerte. Sí. Él te responde cualquier No pregunta. hablo más. No te va a responder como el culo. Qué bárbaro, por favor. Muy bien. Bien, es la inversión, por eso, ¿sí? Bien. Claro, los demonios, ¿cómo hablan en la...? Es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo hablan los demonios en la Divina Comedia? ¿Por dónde? Pará, el comentario. ¿Por dónde hablan? ¿No? El negro Pablo le Esto es un docente, ¿se dan cuenta? Ay, Dios santo. Él responde todo. Bien.
Sigo, dice, 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto. Bueno. Sí, 7 señor, círculos muy bien. del infierno. Correcto. Ay, no. Esto era un programa de arte, esto era un programa 7 serio. círculos de infierno. No nos olvidemos que los infiernos son 9. Según. Claro, son 7 purgatorio y 7 justamente Exactamente. paraíso, siendo, ¿no?, el séptimo, como vemos el cuadro de Botticelli. Exacto. Los 2 que agrega Dante tienen una concepción matemática, pero a la vez los 7 tradicionales. Muy bien. Estoy decepcionado con el chat hoy, ¿eh? Uy, pasa, Homerito se enojó con nuestros Homero? oyentes. Porque yo les di la posibilidad de poder hablarles Mirá. directos a ustedes. Por ahí no está, pueden 7 escribir. años Y así en el lo pagan. Tíbet. No, están Ahí diciendo Ahí cosas. está no se poniendo enojen. 7 años en el Tíbet con esa. Ah, ok. Sí, es verdad. Estaba. No me gusta mucho la película, pero. El libro está mejor. Pero sí. Bueno, Bueno. valga decir que allí se toma una experiencia real, ¿no es cierto? El nazismo, la Ahnenerbe, envió a distintas partes del mundo, ¿cómo decirlo?, científicos para investigar ciertos principios un tanto particulares, y uno de ellos al Tíbet, ¿no? Otro fue aquí al Brasil, a la Patagonia. En fin, Totalmente. Recién había complicadísimo. nombrado algo y me quedé pensando y no me acuerdo qué era. Sí. Acá tiran el séptimo hijo varón es el Lodizón. Ah, muy bien, exacto. Claro. Bueno, las 7 colinas de Roma Exacto. tienen Muy un valor bien. simbólico también. Exactamente. Ataque Claro. 77. Claro. Valga decir que las 7 colinas de Roma, justamente, ¿no? La perfección, la ciudad eterna, se construye sobre la base de 7 colinas que comportan las 7 elevaciones hacia los 7 cielos. 7 películas de Misión Imposible, por supuesto. Ah, mirá, por mirá, supuesto. mirá, qué maravilla, claro. 7 goles de Estudiantes a Gimnasia. Bueno, ya estamos en un tema más Sí, particular. no, Merito, tenemos más La preguntas. ruta de los 7 lagos. Tenemos más Bien. preguntas y han hecho preguntas interesantes. A ver. Me voy a Bien. embanderar detrás de quienes en el chat han hecho preguntas interesantes y he retomado. Así que voy con la primera. Con Bien. respecto a lo que hablamos en el primer bloque, nos decían, quiero consultar por el 7 en el Timeo de Platón, donde aparece la figura del demiurgo como hilo conector de los mundos, y aparece el 7 en toda esa creación. Nos preguntaba si podíamos expandir un poco más sobre el Timeo de Platón. Sí, bueno, el universo es muy complejo, pero el universo del demiurgo justamente es este vamos a decir, Dios que Ujú. viene a separar y que separa la unidad, ¿no? Entonces, si tenemos el 0, como decíamos, que es la creación, la luz, el séptimo rayo, el punto y demás, este demiurgo lo que va a hacer separar, y ahí empieza la creación de los mundos, los 7 planetas y demás. Es como, el Timeo es una historia de cosmología y cosmogonía de la creación de los mundos. Muy bien. Y en ese sentido entra la figura de Miurga, porque cuando era el 1 no había como necesidad justamente de creación, de movimiento. Como decíamos, también ahí entra el simbolismo de la rueda, que algo se divida o que entre el mundo del demiurgo y que aparezcan los planetas y que aparezca mundo, tiene que ver con que se ponga en funcionamiento una rueda. Exactamente. En ese sentido, supongo bien. que va la pregunta, ¿no? Exacto. Muy bien. Homero. Continúo. Nos preguntaban, y me interesó mucho esta pregunta, ¿por qué tenemos más presentes los 7 pecados que las 7 virtudes? Bien, vamos por ello. El tema es que cuando se educa religiosamente a una población, es más fácil educarla en el miedo que en la gracia, verdaderamente. Hay que decir que la Iglesia ha hecho una insistencia constante con los pecados y no con las virtudes. Eso está muy bien observado. Tal vez porque el miedo lleve a que uno le entre más fácilmente el concepto, ¿no? Pero fijémonos que las virtudes justamente se han trabajado menos. Justamente las virtudes hablan de un ser humano, me refiero, de un ser humano que realmente está ligado a la tradición y está ligado a la trascendencia. Lo trascendente es alegría, no castigo. No es algo triste, es algo alegre. Por supuesto es una alegría espiritual, no quiere decir la risa, la carcajada, sino un estado de beatitud. Y en ese sentido está en relación con las virtudes. Las virtudes no son, como muy bien decía la condesa y el procónsul hace un rato, no son conceptos morales, ¿me explico? No están en una dimensión moral de, por ejemplo, cuando se nos dice no robar, ¿no? Que es no está hablando del trapilleo, ¿me explico?
explico? Sino fundamental, trapicheo, sino fundamentalmente de algo que nos afecte interiormente. Robar el fuego. Claro, exacto. Es decir, la soberbia no es, ay, me creo mejor que otro. Es simplemente negar la posibilidad de la trascendencia. La mayor soberbia del ser humano es negar la trascendencia, ¿no? Negar el poder omnímodo de la divinidad, ¿sí? Bueno, cuando hacemos esa lectura, empobrecemos. Y una de las cosas fundamentales del empobrecimiento es también educar en el miedo. Justamente. Entonces es más fácil ponerle los pecados encima, pecado. Una casuística se decía en una época, ¿no? Una casuística. Es decir, tantos pecados, tanta cosa, tanta... No. Si realmente en el corazón no están los pecados, lo que están son las virtudes en el corazón. Y verdaderamente el ser humano se eleva por las virtudes, no por los pecados. Esto no quiere decir negar el pecado, ¿eh? No es, uy, hagamos lo que venga. No. Justamente. ¿Sí? Estamos hablando, como decía, la alegría, no es el chiste pavo, no es la alegría, la sonrisa que hacemos cuando hacemos un chiste entre nosotros. Es una alegría espiritual, que necesariamente a veces ni se marca en el rostro, ¿no es cierto? Y que la podemos ver en la iconografía, ¿sí? Esa alegría que uno ve y dice, qué hierático. No es hierático, es el equilibrio interior. De hecho, las 7 damas que tenemos detrás, no sé si observaron los rostros, no están sonriendo, riéndose a carcajadas, son virtudes. Entonces están equilibradas. ¿Sí? Aparte del renacimiento, el triunfo ya está. ¿Sí? Perdón. Bien. Continúo. En Contact de CMX, yo supongo que la han visto. Sí, precioso. La inteligencia extraterrestre se comunica usando los primeros números primos. ¿Qué podría tener de simbólico esa lección? ¿Los números se descubren o se inventan? No, los números no se inventan, se descubren. No recuerdo particularmente eso de que se conectaba por números primos, pero sí, supongo que tiene que ver, pensándolo ahora, con justamente la ley de correspondencias recíprocas, como decíamos, la ley de octavas y demás, ¿no? Porque justamente correspondencia entre estados de realidad, ¿no? Que esto, bueno, es un poco teología dura, es un poco más complejo, pero el otro estadio, el otro estado de realidad en el que se encuentran estos extraterrestres, entre comillas, que en realidad es la trascendencia, porque ella con lo que se junta es con la memoria de su padre, lo permite mediante estas correspondencias recíprocas numéricas, ¿no? También absolutamente pitagórico y timeo. Y hay un libro que justamente desde el Renacimiento, de Giordano Bruno, que se llama De los vínculos en general, que habla de este tema, y es muy interesante, porque este es un gran tema que le interesa al Renacimiento, ¿no? Sí. La vinculación numérica con estados de trascendencia. Luca Pacioli ni hablar. Pero supongo que va por ahí, estoy casi segura que va por ahí, no recuerdo particularmente lo de los números primos. La vi hace un montón, pero en todo CMX está esto. La comunicación entre mundos, espaciotemporales, el tiempo, ¿no? Que es su obsesión y demás. Así que seguro que va en relación a eso. Exacto, muy bien. Vean Contact, muy, muy lindo. Bien. Homero. Continúo. ¿Puede la numerología ser vista como un intento del ser humano por construir una narrativa que le dé sentido a la existencia y el número 7 como un símbolo de esa búsqueda? No. Ya cuando partimos de la Sí. narrativa Entiendo que es una mirada de antitrascendente. Obviamente una persona que no tiene un vínculo o un abordaje trascendente del mundo va a creer que son inventos. Hay un libro que Pinkler lo critica mucho, que no recuerdo su autor porque no vale la pena, pero se llama Hacer hablar al cielo, ¿no? Y este autor dice cómo el ser humano hace hablar al cielo porque quiere que el cielo hable, ¿no? Y bueno, Pinkler dice, pobre este ser humano, absolutamente ignorante, pero es un poco esta idea de, bueno, hacemos hablar a los símbolos porque queremos... Es una mirada antitrascendente, obviamente no estamos de acuerdo. Exactamente. Esta idea de que en el fondo yo puedo hacer y ser lo que quiera es lo más antitrascendente que existe. Soy lo que soy, descubro lo que soy y así descubro también lo que es el universo. Yo no puedo ser lo que quiero ser o lo que deseo ser o demás. Hay algo que me es dado. Yo soy canoso, vengo de familia italiana, no lo puedo cambiar eso. Es así, tengo que aceptarme
como tal. No puedo decidir ser otra cosa. Por otra parte, es un capricho. Es un capricho. Que eso es lo más grave, ¿no? Y bueno, es confundir el derecho con la posibilidad caprichosa de querer hacer el mundo como yo quiero, ¿no? Sí. Los símbolos están y se revelan. No los creamos nosotros. Están. Bien. ¿Por qué se asocia el 6 a lo anticristiano y el 7 a lo cristiano? Bueno, no necesariamente, lo decía recién el Claro, pero el número de la bestia. Claro. El tema es que el nombre de la bestia está asignado por una repetición del número 6, simplemente. Porque la creación fue en 6 días, como muy bien decía el procónsul, y al 7º descansó. O sea, no tendría que ser lo malo. El hecho es que, bueno, ahí hay un conflicto, en tanto el número de la bestia encierra el número 666. Por otra parte, también valga decirlo, si la Trinidad es la perfección y el 4 es el ser humano y el mundo, la Trinidad, el mundo y el ser humano dan el 7. No olvidemos que hablamos también de la posibilidad de que los dos números siguientes, 3 y 4, conforman el 7, ¿no? Y en el 4 está la cuadratura de la perfección, ¿no? También. En el mundus, ¿saben por qué es el mundo el 4? Porque por poner por caso, cuando se funda Roma, se delimita el mundo y es un cuadrado. Claro. Es decir, la cuadratura, este es el mundo real. Entonces, el mundo real, quiero decir, el mundo físico. Sobre ello está sentado el 3, que es el mundo trascendente. El 3 y el 4 conforman el 7. ¿Sí? Bien. Traen a colación también la película The Fog, de Carpenter. Sí. Es un comentario, dicen, son 7 los personajes que luchan contra el mal, 6 en la iglesia y la muchacha de la radio en un faro, ni más ni menos. Por supuesto, increíble película de Carpenter y también todo esto que hablamos reflejado allí. Increíble. Perfecto. Está muy bien la ref. Muy bien. Bueno, ¿algo más o menos? ¿vamos al siguiente episodio? Hay más preguntas, pero dado la hora no vamos a llegar, así que... Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Qué episodio el que viene? Upa. La música es digna para ese episodio. Sí, muy bien, procónsul. La semana que viene, el lunes que viene, tenemos un tema que también creo que nos va a llevar muchísimo tratamiento. Condesa, ¿quiere usted anunciarlo? Bueno, vamos a hablar de el carnaval o lo carnavalesco. Exacto. En un sentido tradicional. Vamos a hablar de la máscara. Va a venir bien, ¿eh? Va a venir bien. Lo está aclarando, pero ¿no? ¿Qué pasa con el carnaval? Sí, carnaval, voy a decirlo mal y pronto, religioso. Uh-huh. Carrusnavalis. No existe un carnaval que no sea religioso, pero se entiende. Claro. Bueno, sí existe ahora. Bueno, hay un señor en Rusia que hizo una lectura de todo ello muy interesante. No creo que sea del agrado de la condesa, pero bueno. No es amigo de la casa. ¿Y qué vamos a leer? Perdón, medio... ¿Se olvidó? El resfriado soy yo. Bien. Vamos a leer la gran novela de Adolfo Bioy Casares, El sueño de los héroes. Y quien tenga ganas puede darle una miradita a la película. Sí. De Renanes, ¿no? Sergio Renán. Sergio Renán, ¿no? Creo que sí. ¿Es la película? Sí. Sí, qué sé yo. Si quieren, tampoco es obligatorio. La novela sí, por supuesto. La novela, El sueño de los héroes de joyita. Adolfo Bioy Casares. Exacto. Que no es una novela muy extensa, ¿eh? No. Se puede leer en una semana. Si le ponen ganas Sí. y le dedican tiempo, se puede leer. No es La Guerra y la Paz, por favor. Claro, no se busca el tiempo perdido. Se puede leer perfectamente. Es una gran novela y tenemos un tema. Tenemos el tema del carnaval, estaba pensando, y su inversión, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a hablar ese día de la inversión? Dios mío. Sí. Nos auspicia Fondo Común de Inversión. Bien. En fin, estamos. Como está Wall Street, ¿no? Hoy estuvimos con. ¡Upa! Qué linda película también. Sí, El Lobo. Sí, Otra película que se entiende al revés. Sí. Hablando de inversiones. Podemos hacerlo un día con el eso, bolo ¿no? de Wall Street. Sí. Ahí me encantaría escucharla con todo el. Sí, obvio. ¿No hicimos nunca nada de Scorsese? No Mirá. hicimos Qué nada. de falta de Scorsese. respeto. Tenemos un montón encima. No, eso, no, terrible. Este programa, Uf. leña verde. Hay que ponerle leña verde y quemarnos a los tres y ya está.
Título de una samba, Leña Verde. Sí, totalmente. No, es un montón, no. Ya alguien dijo de querosén. Claro. Alguien dijo querosén, leña Exactamente. verde. El campo semántico de lo ignífugo Sí, está sí, cada sí. vez. Estamos cada vez peor. Vimos Misión Imposible. Claro, Sí, claro. así Bueno. es. Señoras, señores, como dirían los grandes sabios, si 7 son los sabios, entonces vayamos buscándolos, porque me parece que estamos en el cero absoluto. Muy buena semana.